que haya memoria en el celular. Bueno, Dios les bendiga a todos, ahora sí. Es muy importante lo que ha dicho el hermano Gilmar, y ahora viene una enseñanza que saqué como la continuación del día martes. Y yo pensaba dar un resumen, pero se me había olvidado que le he dicho al hermano que diera el resumen del martes. Entonces ya no lo voy a dar, voy a entrar directamente en el tema porque a las 7 tenemos una reunión que viene enseguida, entonces vamos a acelerar un poco. Y es, ¿qué debemos de hacer con aquellas personas que tienen, vamos a decir, poco conocimiento en las escrituras? Porque ya hemos hablado del entendimiento, ¿cierto? Pero hay personas que tienen poco conocimiento de las escrituras y uno las ve que están enseñando y predicando y de todo. Entonces alguien que sepa más llega y lo mira y dice, no, pero usted está enseñando una cantidad de cosas que no son correctas. O sea, le hace falta esto, le hace falta. Entonces, ¿cuál actitud yo como, vamos a decir, como un hombre de Dios o usted como una mujer de Dios, qué actitud debemos de tener frente a esas personas? Porque la mayoría pueden reaccionar en lo relativo y en la carne. Pero yo debo de reaccionar de qué manera frente a esa persona. ¿Cómo cree hermana Ludar que debo reaccionar en lo absoluto? Y aquí es donde yo tengo que tener el cuidado cómo yo voy a tratar a esa persona que está hablando de las cosas de Dios, pero que es muy poderoso en las escrituras, pero que no está correctamente. Y aquí es donde hay una sabiduría especial para que uno pueda poder sacar fruto en las personas. ¿Qué debemos de hacer con aquellas personas que tienen, vamos a decir, poco conocimiento en las escrituras, pero que delante de los demás son poderosos, hablando de las escrituras, pero no lo hacen exactamente? No lo hacen exactamente, o sea que les hace falta algo. Hechos 18, 26. Podemos leer Hechos 18, 26. Hechos 18, 26. Esto es un consejo para todas las personas que ya van adquiriendo más y más sabiduría, entonces tenemos que hacerlo, ¿ya? Entonces puede leer el 26. ¿Y comenzó qué? A hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, primero que todo es tomarlo ¿qué? Aparte. Aparte, no en la conferencia, hermano, está en público y uno, mire hermano, que usted está diciendo eso y eso es aquí así. No, aparte. Ese es un proceso de mucha sabiduría. Y mire quién era cuando dice que cuando le oyeron hablar, ¿y quién era el que hablaba? Lea el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, Este había sido. instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Imagínese, era un hombre que era ¿qué? Dice elocuente y poderoso ¿en qué? En las escrituras, pero solamente conocía el bautismo ¿de quién? De Juan. De Juan. Entonces tocaba explicar el bautismo que Jesucristo había enseñado a través de los apóstoles. Y entonces lo tomaron aparte y le expusieron, es que esta palabra no la vayan a olvidar, le expusieron más exactamente el camino ¿de quién? De Dios. Pero lo tomaron aparte. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué debemos de hacer para no correr en vano o perder el tiempo con algunas personas? Esto sí está tremendo. Porque usted puede estar hablándole a una persona bastante tiempo y bastante tiempo y bastante tiempo y uno dice, ¿qué hago yo con esta persona? ¿Ya? Entonces, hay personas, por eso es que hay un versículo muy bonito en la Biblia que dice, Señor, le dice, llega el dueño del plantío y dice, ese árbol no ha dado fruto, córtelo. Pero el que lo está administrando dice, démosle 3 años más y yo lo voy a abonar y voy a acabar alrededor y lo voy a abonar. Si ya después de ese tiempo no da, pues entonces lo cortamos porque no está dando fruto. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos de hacer para no correr en vano o perder el tiempo con algunas personas? Gálatas 2:2. Gálatas 2:2. Puede leerlo, hermano Gilmar. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, aquí hay una cantidad de personas y él dice que por una revelación que él tuvo, él fue. Pero cuando llegó allá para no correr en vano y estar en ese ambiente así,
dice que él miró a algunas personas que tenían cierta reputación en que en lo que él enseñaba, que era el evangelio, y los tomó aparte para también predicarles a ellos. Y puede seguir leyendo ahí. Nuevamente léalo del comienzo y el siguiente versículo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Sigo? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Muy importante esta parte, que ustedes se dan cuenta ahí. Él llegó a un lugar y tenía una batalla con los hermanos, porque los hermanos pues eran judíos y arrastraban toda lo que era el judaísmo, toda la ley de Moisés. Y entonces, ni qué fue que no se salvó a quién. El 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Ya. Pero estaban obligando a Tito, ¿era? A Tito a que cumpliera un rito que era de los judíos. Y él dijo, bueno, yo tengo que hablar de lo que es el evangelio, ¿ya? Entonces aquí es la manera como él maneja esta situación. Esto es muy importante porque nosotros debemos de tener esa sabiduría para nosotros ganar las almas para Cristo. Yo esto lo aprendí después de muchos años, porque cuando yo hacía las conferencias con los estudiantes de filosofía y letras, yo no tenía esta sabiduría. Yo bajaba cabezas y entonces lo que me ganaba era que la gente me decía, bueno, usted sabe, pero no se sentían como que iban a seguirme, ¿sí? Sino era como dos bandos enemigos. Y ahí me fallaba a mí la sabiduría de lo que era ganar almas para quién, para Cristo. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos hace entender? Estuvimos hablando del entendimiento, que todo el entendimiento, pero ¿qué es lo que a mí me hace entender? Porque hay algo en nosotros que uno dice, yo voy a estudiar una ingeniería porque se me facilita, ¿qué? Las matemáticas. Pero otros dicen, no, yo ni nada de ingeniería porque esas matemáticas yo no las entiendo. Entonces, ¿qué es lo que a uno los hace entender y qué a los otros no los hace entender? Salmo 119, 130. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace entender? ¿Ya? ¿O quién es el que nos hace a nosotros entender? Salmo 119, 130. Puede leerlo, hermano Gilmar. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición, ¿se acuerdan? ¿A quién les pusieron más exactamente las escrituras? Hermana Ludari, hermana Ivonne. ¿A quién les pusieron, hermana Sandra? ¿A quién les pusieron en el libro de los Hechos que leímos? ¿A quién, hermano? Apolos. A Apolos, que era un varón elocuente y muy fuerte en las escrituras. A Apolos. Y mire lo que nos dice ahí el Salmo 119, 130. Puede leerlo nuevamente. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras que alumbra, hace entender a quiénes, a los simples. O sea, yo tengo que saber exponer la palabra para que entienda hasta la persona más sencilla. ¿Ya? Exponer la palabra. Dice la exposición, y mire lo que nos dice ahí también. Dice, no de mis palabras, sino de tus palabras. O sea, de la exposición de las palabras de Cristo. Esto es muy importante, hermana Ludari, hermana Ivonne y hermana Ana. Porque lo que a usted y a mí nos debe interesar es la exposición de las palabras de ¿quién? De Cristo. Yo llego al Evangelio y yo llego a seguir a Cristo con muchas cosas. Y las religiones nos han enseñado cantidad de cosas que no tienen nada que ver con las palabras de ¿quién? De Cristo. Entonces, ahí es. Nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto. Por eso es que dice la Biblia, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué es alumbra? Cámbielo por la palabra clave. Enseñanza.
Enseñanza. Me enseña sería. La exposición de tus palabras me enseña, ¿ya? Me enseña. Y luego mire lo que dice. Hace entender a quiénes, a los simples. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace entender? La exposición de cuáles palabras, de las mías, de las de Cristo. Eso es lo que me hace entender. Porque yo voy a exponer lo mío, lo voy a llevar por otra línea. Entonces, aquí hay el primer grado de comprensión. ¿Qué es lo que usted va a recibir siempre, hermana Ludari? ¿Las palabras de quién? De Cristo. ¿Segura 100%? Muy bien. ¿Y hermana Ivonne? Muy bien. Eso no se nos debe olvidar, ¿correcto? Estas palabras de Cristo tienen un nombre y se llama, ¿cómo, hermano Gilmar? Evangelio. El Evangelio. Y todo lo que esté desde Génesis y Apocalipsis conforme a las palabras de Jesucristo es Evangelio. Ahora, ¿cuáles son las palabras que al hombre no le he dado expresar? De verdad que yo puedo hablar del Evangelio todo el tiempo que quiera, pero hay algo de Dios que yo no me he dado expresarlo. A nadie. ¿Cuáles son esas palabras? Que son de Dios, pero no me he dado expresarlo, hermano Ramiro. Yo veo que hermano Ramiro está concentrado 100%. Está pensando, ¿qué me dices? Sabiduría, no, esa no es dada. Dice, el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor a Jehová. Y dice que la sabiduría hay que inclinar todo nuestro corazón, nuestro oído a la sabiduría. Bueno, entonces, ¿cuáles son las palabras que yo no puedo, que no me son dadas para expresar? No las puedo exponer. Y aquí, las cosas que nació en el corazón del hombre. Mire lo que dice 2 Corintios 12:4. 2 Corintios 12:4. Cuando Jesucristo dijo, id y predicad, ¿qué? El Evangelio. Yo tengo que predicar eso. Hay otras cosas más que yo puedo tener experiencias con Dios. Puedo mirar cosas, alguien que haya sido llevado al paraíso. Pero Cristo no me mandó a predicar todo como a descifrar el paraíso ni nada. Me mandó a predicar el Evangelio. Mire lo que nos dice 2 Corintios 12:4. Puede leerlo. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Eso es. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, las cuales no le son. O sea, no tienen explicación acá. No le es dado al hombre expresarlas. Ya. Ahora, ¿cuál es el primer contratiempo que tenemos al entender? O sea, yo voy a ir a una clase vamos a decir, de los taxis. Y se puede presentar un contratiempo para yo entender. O puedo ir a una clase de física y puede haber un contratiempo. Entonces, ¿cuál es el primer contratiempo que tenemos al entender? ¿Qué cree usted que puede haber un contratiempo al entender? Puede haber muchos. Había un filósofo que decía que el contratiempo para uno entender era la falta de atención. Y puede ser, en lo relativo puede ser. Entonces la falta de atención puede ser un inconveniente. Pero yo quiero que vayamos al Salmo 19:12. Salmos 19:12. Y miremos cuál es el primer contratiempo para nosotros entender a nivel pues absoluto. 19:12, ¿quién nos dice? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El primer contratiempo que tenemos para entender es que nosotros cargamos errores en nuestra mente. Y entonces creemos que esa es la verdad. ¿Ya? Pero es un error. Y entonces el primer contratiempo que yo tengo para entender las palabras de Cristo es ese, que yo oigo. Y sé que yo tengo que darle 100% a las palabras de ¿quién? De Cristo. Pero traigo algo que siempre me sale. ¿No les ha pasado eso? Y Cristo no aprueba eso. Pero siempre me sale y es que yo fui enseñado así y punto. Y entonces, ¿qué hacemos con las palabras de Cristo? ¿Me están comprendiendo, cierto? Dice la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y la cabeza de la iglesia es ¿quién? Jesucristo. Entonces yo tengo que, si pertenezco a ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, yo tengo que pensar de acuerdo a ¿qué? A la cabeza.
Pero traemos muchas cosas en nuestra mente. Entonces, esas cosas que traemos de afuera y que no están de acuerdo con Cristo es el primer inconveniente que usted tiene para entender la Escritura. Porque es que usted oye, no, y sigue. ¿Sí me entiende? No, es que yo fui enseñado así. Es que yo creo así. Un momentico. Por eso es que dice el primer, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Imagínense, dice, es más fácil enseñarle algo a una persona y no tratar de convencerlo de que está en un error. Sí, es más fácil enseñarle algo nuevo, pero tratar de convencerlo que está en un error, eso es misión casi increíble, porque él trata de defender y imagínense 40 personas o 50 años, una persona creyendo algo, y yo llego y le digo, eso no es así. ¿Y por qué? Porque Jesucristo lo dijo. Entonces ahí es donde vienen las cosas. Bueno, se me está desconectando todo lo del internet. Vamos a mirar a ver hasta dónde nos llega esta parte. Entonces aquí ya vemos que el primer inconveniente es nuestros propios errores que ¿cómo, hermana Ludari? Equivocados. Eso es un inconveniente tremendo porque yo saco mis errores a relucir. Yo tengo un pensamiento y vengo de la iglesia de IPUC y la iglesia de IPUC dice esto y esto y esto y yo encuentro que Cristo me dice no juzguéis según qué, pero yo traigo que es el pan de cada día de juzgar en algunas iglesias según la apariencia y entonces ¿de quién me librará de ese error? Si yo creo que esa es la santidad, imagínense, y Jesucristo dice que la santidad es de otra manera. Hermano Francisco, ¿cómo somos nosotros santificados? Hermano Ramiro, hermano Noé, por la verdad. Santifícalos en tu palabra. ¿Tu palabra es qué? ¿Verdad? ¿Por qué la verdad nos santifica? Porque saca a volar la mentira que nos tiene en el error. Eso es todo el secreto de la santificación. Ahora, la purificación, ¿cuál es el secreto de la purificación, hermano Francisco? Es muy parecido a santificar en la verdad, es por la obediencia absoluta, 100% a la misma verdad. Es de esa manera que nos purificamos, que eso está en 1 de Pedro 1:22. Ahora, ¿cuál es el primer contratiempo? Ya lo vimos. ¿A quién debo de ir para que me haga entender y me enseñe? Esa es otra parte. De verdad que yo estoy, y son muy amigas mías, Marta y María y Lázaro, y llega Jesucristo, pero son amigos increíbles, y vamos a decir, saben mucha Biblia, ellos muchas escrituras, y llega Jesucristo, y está Lázaro, y está María, y está Marta. ¿A quién crees que usted debe de ir para que usted pueda entender, ya, y que le enseñe correctamente? Yo no tengo ningún problema de escuchar a Lázaro, no tengo ningún problema, y de escuchar a María, y de escuchar a ¿quién? Marta. A Marta. Pero si llega a Jesucristo, ahí es donde está la clave de todo. Y vamos a mirar eso en el Salmo 32 y versículo 8, ¿ya? ¿A quién debo de ir para que me haga entender y me enseñe? Salmo 32 y versículo 8. ¿Qué nos dice? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este es un salmo de David y está diciéndole Dios, yo te voy a hacer entender, ¿ya? Yo te voy a hacer entender. Y te enseñaré, escúcheme bien, el camino que debes, ¿qué? Andar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál camino debes andar, hermana Ivonne? ¿Cuál? El de Jesucristo, porque si Él dice, yo soy el camino, ¿puede haber otro camino? No. Y entonces, ¿por qué andamos por otros lados? Mire, yo llego y estoy con todos los apóstoles. Y me dice, Pablo, usted sígame a mí. Digo, un momentico. Más bien, la frase es, ¿sigamos a quién? A Cristo. Y ese fue el problema que pasó en el cielo con el querubín protector. Por el que el querubín protector se abrió y dijo, no, ustedes tienen que seguirme a mí. Y se trajo la tercera parte de ¿qué? De ángeles.
todo esto son tesoros que debemos de tener en cuenta, hermana Luz Dari, hermana Sandra. Nosotros solamente cuando estemos reunidos, todo. Pero el que nos debe enseñar a nosotros es ¿quién? Jesucristo. Por eso es que dice, yo expondré, ¿qué? ¿Mis palabras o qué? ¿Cómo dice el versículo? ¿Cómo dice, hermano Francisco, el versículo? Yo expondré mis palabras, o cuáles son las palabras que yo voy a... ¿La exposición de qué? De tus palabras es la que me alumbra, o la que me enseña. Esa es la clave de todo. Si yo acá trajera una motivación personal, es que yo descubrí que de esta manera yo me gano miles de personas para Cristo. Un momentico. La única manera que usted realmente va a ganar almas para Cristo es con el Evangelio. De resto usted gana almas para mantener un grupo grande, pero usted no sabe a dónde los va a llevar después. Entonces, aquí, ¿a quién debo ir para entender y que me enseñe, hermana Luz Dari? A Jesucristo. ¿Cuál es el camino que yo debo andar? El que, mire, está Buda, está Mahoma, está una cantidad, pero nadie tuvo autoridad de decir, yo soy ¿qué? El camino. Y usted han oído por ahí, todos los caminos llevan a Roma, ¿no han oído eso? Y eso es verdad en lo relativo, pero en lo absoluto, todos los caminos no llevan a Dios. Todos los caminos no llevan. El único camino que lleva a Dios, hermana Luz Dari, ¿quién es? Cristo. Muy bien. Yo espero que eso no se nos olvide, hermanos, porque es que es muy importante el final. Para mí para mí es importante desde que yo comienzo, si yo comienzo bien, pero para mí la alegría total es que un día yo pueda estar con el Señor y que yo voltee a mirar y mire a quiénes. A todos. A todos. Esto fue una bendición. Llegamos por fin. Lo logramos. Aunque digamos, pero hermano Henry, yo llegué, racito me alcanzó. Y yo también, Dios no te preocupes, que yo también llegué, racito me alcanzó. Porque eso es lo que va a pasar. Nadie va a llegar sobrado ante Dios. Porque nuestra competencia proviene de ¿quién? De Dios, eso lo dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿a través de qué espíritus? Uy, esto suena fuerte, ¿cierto? ¿A través de qué espíritus Dios nos hace entender y nos enseña? ¿Qué cree Briana? ¿A través de qué espíritus Dios nos hace entender y nos enseña? Estaba en un versículo que había leído el hermano, dice que alumbra nuestros ojos. ¿Cómo dice? Espíritu y sabiduría. Muy bien. ¿Y cuál otro espíritu? Revelación. Y revelación, muy bien, hermano. ¿Y la cita bíblica? Pues sí. Efesios 1, 17. Efesios 1, 17 y 18. Y esa debe ser nuestra oración. Por eso, hermano, hemos empezado con esta parte muy importante que es cómo yo hago para hablarle a una persona, lo llamo aparte y le expongo más exactamente que las escrituras, porque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. En este caso nosotros solamente conocer el bautismo de los niños. Pero ahora la voy a llamar aparte, hermana Ivonne, para exponerle más exactamente las escrituras y que conozca el bautismo que realmente pertenece a este maravilloso camino llamado Jesucristo. ¿Qué nos dice Efesios 1, 17 y 18? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué bonita la oración de Pablo por los hermanos que estaban en Éfeso. Los hermanos de Éfeso fueron los que eran bautizados en el bautismo de Juan y fueron nuevamente bautizados por Pablo en el nombre de Jesucristo. Este es muy importante. Con el espíritu de sabiduría y de revelación es que en el conocimiento de Jesucristo, porque no podemos estar por fuera del conocimiento, en el conocimiento de Cristo es que somos ¿qué? Los ojos de nuestro entendimiento son ¿qué? Alumbrados para saber y conocer todo esto. Ahora, en esta enseñanza, ¿de quién no debo yo de olvidarme? Porque muchos han empezado muy bien. Y entonces, no, yo tengo, no, pero es que yo fulano de tal, es para mí también. Y no es así. Por eso Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? ¿Hay espacio ahí para meter a alguien? Yo les voy a hacer la pregunta y disculpen por los que están en las redes sociales.
Pero hay espacio ahí para meter al esposo, para meter a la esposa, para meter a algún apóstol. ¿Y hay algún espacio ahí para meter a la Virgen María? No, dígame la verdad. Si Jesucristo dice eso, ¿con cuál palabra te quedas? Por eso dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. A la Virgen María, ¿dónde la vamos a meter? Amarás a tu prójimo como a quién. Eso es. Ahí la vamos a amar. Pero en el corazón, el que dijo eso fue Jesucristo. Y yo me quedo con las palabras de quién. De Cristo. ¿Cómo dice? Ella fue la madre de Dios y nos dejó como madre a nosotros mismos. Bueno, yo le voy a decir algo. ¿La madre de Dios en lo absoluto o en lo relativo? En lo relativo. ¿Y cuál es la madre de Dios en lo absoluto? La Jerusalén celestial. No, de Dios en lo absoluto, Él no tiene qué. Principio, ni tiene qué. Ni tiene fin. De nosotros sí hay una madre. Pero ¿cuál es esa madre en lo absoluto de nosotros? Efesios 4:23, puede leerlo, hermano. Efesios 4:23. Sí, Las Gálatas. sí, Gálatas 4:23 creo que es. Por eso es muy importante, hermano, seguir las palabras de quién, de Cristo. Hagámosle, por ejemplo, ¿quién me hará entender mis propios errores? Que esa es una cosa fuerte. Mire lo que nos dice 4:23, puede leer desde el comienzo. ¿Desde el comienzo del 21? Desde el 21, mire lo que nos dice, Gálatas 4:21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, la cual es ¿qué? ¿De quiénes? De todos nosotros. Pero Dios no tiene principio ni tiene fin. Por eso que Jesucristo, que es la manifestación de Dios en carne, Jesucristo dice, yo soy el alfa, la omega, principio y fin. Pero Dios no tiene madre, porque Él no tiene principio ni tiene fin. Nosotros sí, porque somos ¿qué? Creados. Por eso es que dice Dios, antes de mí no fue formado ¿quién? Dios. Ni después de mí será formado ¿quién? Dios. Por eso el querubín protector se rajó. Porque Dios no, yo voy a ser un Dios y voy a ser semejante al Altísimo, voy a hacer mi trono, al lado del trono. Entonces nosotros, aquí es donde nosotros tenemos que entender. ¿Por qué es importante la palabra entender? Porque yo puedo entender algo mal, yo puedo entender algo regular y puedo entender algo correctamente. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ir, por eso lo que yo les decía, ¿de quién no nos debemos de olvidar? Que es ¿de quién? De Dios, que es el que nos enseña esto. Entonces nosotros siempre decimos, la Virgen María es la madre ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. De eso no hay duda. Pero Dios era antes, y Jesucristo, mire lo que dice, del tabernáculo Jesucristo es la madre, pero el espíritu que había en Cristo era el mismo que, dice Cristo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo que fuese. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener. Por eso la Virgen María dice, engrandezca, oh Señor, mi alma. ¿Ya? ¿Y qué más sigue diciendo? ¿En Dios qué? ¿Dónde está? ¿En Dios qué? Mi Salvador. Entonces, en Lucas capítulo 2. Por eso es que nosotros decimos, ¿en Dios qué? Mi Salvador. ¿Eso lo dijo quién? La Virgen María. Dios es el que salvó a la Virgen María. Y yo le voy a decir, cuidado con la idolatría. Porque si yo defiendo mucho a Pablo y me vuelvo un seguidor de Pablo y lo idolatro, tengo problemas con Dios.
Recuerde que la idolatría es no solamente, por eso es que los artistas uno dice, mi ídolo, ¿ya? ¿Cuál es mi ídolo? Roberto o lo que sea, mi ídolo. Y esos ídolos son peligrosos cuando yo estoy en este maravilloso camino. Ahora, ¿qué hace al hombre que sea torpe y que no entienda? ¿Qué hace? Salmo 73, 21, 22. Porque alguien puede decir, bueno, yo soy torpe y no entiendo. No entiendo, me cuesta, hermano Henry. Mire, ¿qué hace al hombre que sea torpe y que no entienda? Salmo 73, 21, 22, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Aquí viene la amargura. La amargura en una persona hace que no entienda. Y uno dice, y mire, y aquí usted va a encontrar algo que uno dice, la amargura, uno se imagina a la persona toda. No solamente es eso. Hay cosas que producen amargura y están muy, muy felices. Mire, vamos a leer algo rapidito. Cuando un hombre cae en amargura, Hechos 8, 18 al 23. Cuando un hombre cae en amargura. Y no se refiere al que estar en una enojado. Hechos 8, 18 al 23. 8, 18 al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire, estaba ofreciendo dinero ¿quién? Simón, ¿a quién? A Pedro, para que le diera el poder para que lo que él ponía en las manos se sanaran y recibieran el Espíritu Santo. Y entonces Pedro dijo, un momentico, estos dones no se consiguen así. Y usted está en hiel de ¿qué? De amargura y en una casa de maldad a nivel espiritual. Pero vamos a poner el ejemplo que Pedro le dijo, ¿y cuánto es lo que usted tiene? No, pues ahí tengo $10,000. Y $10,000. Sí, pero si usted me da ese, te doy $50,000. $50,000. ¿Habrán ministerios hoy que los están vendiendo en $50,000? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrán ministerios? Sí. ¿Que lo están vendiendo en $50,000? Sí, los están vendiendo en $50,000. Y mire, ¿eso es bíblico? No. Y le voy a decir, si Pedro le dijo, está bien, deme el dinerito y yo acá. ¿Qué habría hecho Simón cuando vaya a predicar? Lo mismo. ¿Usted quiere ese don? A mí me lo vendieron por tanto, yo se lo vendo por tanto. Y se vuelve un business. Y se cumple que eso, ellos son muy felices, pero están en una ¿qué? En una amargura. Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Y no voy a alcanzar. Primera de Timoteo. ¿No están? Ah, bueno, listo. Primera de Timoteo 6:10. ¿Qué nos dice, hermano Gilmar? 6:10, sí. 6:10. ¿Qué nos dice? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, el amor al dinero es la raíz de ¿qué? De todos los males. Y ahora, predicar el evangelio tiene que ser ¿qué? Gratuitamente, como lo predicó Jesucristo y como lo predicaron ¿quiénes? Los apóstoles. Ellos recibían ofrendas ¿qué? Voluntarias. ¿Y sabe qué es lo que me llama más de Jesucristo cuando andaba con los apóstoles? Lo que me llama más la atención es cuando tenían a 4,000 personas. Y Jesucristo llama a Felipe y le dice, dale de comida. Y Felipe, ¿y de dónde? Si 150 denarios no alcanza para esta multitud y usted me dice que les dé de comida. Y bueno, entonces ¿qué tiene? Bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, tráigalos. Qué bonito predicar el evangelio así y no que mira esa multitud. Hermano Gilmar, rápido pida una ofrenda.
porque necesitamos pagar el alquiler acá de la esta. Sí. Entonces, ahí es donde está. ¿Me comprende lo que yo les quiero decir? El evangelio sí dice la Biblia, el obrero es digno de ¿qué? El salario. De su salario, eso lo dice la Biblia. Pero cuidado porque el amor al dinero es la raíz de todo que los males. Y ese es un peligro que corren todos los que somos ¿qué? Pastores. Ese es el talón de Aquiles. Y no solamente pastores, sacerdotes también. También. Exactamente. Yo tengo un testimonio. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hablar las cosas y llamar a la persona ¿qué? ¿Cómo llamamos a la persona? Aparte, para exponerle ¿qué? Las escrituras ¿qué? Base exactamente. Porque nosotros debemos de amar a todos. Imagine que nosotros amemos solamente a unos y al ladrón no lo amamos. Se me acaba mi trabajo. Porque yo tengo que predicarle al que está ¿qué? Perdido. Y alimentarle, darle buen alimento a los que ya están, a mis consiervos. Ahora, cuando un hombre cae en amargura, ya lo vimos, la raíz de todos los males, ya lo vimos. ¿Qué debemos de quitar de nosotros? Efesios 4, 31 y 32. Está bueno, ¿cierto? Está buena para que nosotros tengamos esto en cuenta. O sea, yo miro algo y tampoco voy a agarrarlo a barrecos del piso a quien sea. No, tengo que llamarlo aparte y exponerle la escritura más exactamente. Efesios 4, 31 y 32, hermano Gilmar. ¿Qué debemos de quitar de nosotros? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Mire, quítese de otros toda ¿qué? Amargura. Amargura. Enojo, Todo eso. ira, malicia. ¿Usted ha visto una persona cuando está amargada físicamente? Yo no sé si usted ha encontrado eso, que cuando está amargada y de pronto tuvo un problema, vamos a decir, con fulano de tal. Pero uno va y lo saluda, buenos días, ni me hable. Y yo, pero ¿qué problema yo he tenido con esta persona? Y se enojan con todo el mundo, ¿cierto? En vez de enojarse con el que se les hizo el mal, se enojan con todo el mundo. Aquí es donde nosotros dice, quítese toda ¿qué? Amargura. Pero ¿cómo quitamos esa amargura? Lea el siguiente versículo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, ahora vamos a mirar acá. ¿Cuál ciencia me hace entender mi camino? Me tocó pegar un salto. Proverbios 14, 8. ¿Cuál ciencia me hace entender mi camino? ¿Cuál ciencia me hace entender mi camino? ¿Cuál es mañana? Proverbios 14, 8. Así es. ¿La ciencia de quién? La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La ciencia del prudente está en entender que el camino. Y ahora, ¿qué debo hacer cuando yo entiendo? Proverbios 24, 19, 29, 19 y terminamos ahí. Me quedaron muchas citas, pero bueno. Para el Proverbios 29, 19. 29, 19. O 24. 29, 19. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Muy bien. Dígame la verdad. ¿Ustedes entendieron? Sí, amén. ¿Van a hacer caso? Amén. Amén. Porque con las solas palabras, sin hacer caso, no se pueden corregir. Ninguno de nosotros. Vamos a orar todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Porque tú eres bueno y nos has dado este tiempo maravilloso para compartir esta ciencia del prudente. Gracias, Señor, por hacernos entender todo esto. Y te pido, Señor, una vez más, por todas aquellas personas en las redes sociales y por los hermanos que estén acá. Danos una sabiduría de lo alto para hacer lo que te agrada a ti y una sabiduría para no hacer lo que no te agrada a ti. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo para todos. María Eugenia, Dios te bendiga. Patricia Rodríguez. Todos los que están conectados, Dios les bendiga. Y las personas en línea, Dios les bendiga grandemente. El vaso.